Versículo 12 al versículo 16. Ahí tengo el consejo de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿no? Jueces capítulo 6, versículo 12 al 16. La historia de un joven llamado Gedeón, esforzado y valiente. Gedeón, esforzado y valiente. Jueces 6, 12. Dice la palabra del Señor. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Yo solamente soy un instrumento y me escondo detrás del Calvario. Que tu palabra llegue al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar en esta hermosa mañana. La historia nos lleva a 3 capítulos. Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de Jueces. En esta historia nos relata una de las tragedias grandes que sucedió en la época de Israel. Vamos a decir que entre Josué y Samuel, ahí entre medio hubo un puente, hubo un lapso de tiempo, en los cuales la Escritura nos dice en los últimos versículos que en aquellos días cada uno hacía como bien le parecía, porque no había rey en Israel o profeta. Esa es la historia final, podemos decir. Aparentemente parece que todo lo que ellos estaban haciendo, ninguna de las cosas estaba funcionando. A Gedeón le toca vivir bajo ese periodo de tiempo. Podríamos decir que la pandemia de aquel entonces pudo haber sido la rebelión. La pandemia de aquel entonces era producto también del miedo. La pandemia de aquel entonces era una frialdad espiritual que se había entrado en esas generaciones, en ese grupo de altar, en ese grupo de personas. Podríamos decir que parte de la pandemia también que había asolado a la nación de Israel era también que ya no había deseos de ellos de hacer sacrificios a Jehová. Solo mantenga eso en mente, amada iglesia. Esta no es la primera pandemia que nosotros sufrimos en la historia. Si podemos decir, si lo pondríamos en un contexto de nosotros, y usted revisa la historia, métase a Google. En el año de 1915-1920 aproximadamente, hubo una pandemia que se llamó The Spanish Flu. Esa pandemia vino a matar cerca de 20 millones de personas. 20 millones de personas murieron en un lapso de 6 años en esa gran pandemia que hubo. Y la iglesia logró sobrevivir, podemos decir, y logró salir hacia adelante durante ese periodo oscuro de la humanidad. Entre el año 1920, podemos decir, al año 1960, hubo aproximadamente un ambiente diferente. La gente empezó a ver las cosas completamente diferentes. Ya el evangelio para ellos no era una costumbre, sino era un modelo, un estilo de vida, donde ellos mismos, la historia nos revela que era una obligación ir a la iglesia. Yo estaba en Boston estudiando cuando nos llevaron a un lugar y nos enseñaron una galera más grande que esta. Era un pueblo pequeño.
Y dice el historiador que estaba ahí con nosotros, la galera es grande, dice, porque todos los domingos a las 10 de la mañana todo el pueblo tenía que estar en la iglesia, y aquel que no estuviera en la iglesia lo iban a recoger y lo metían a la cárcel por no haber asistido a la iglesia. Durante ese trayecto de tiempo hubo un avivamiento, la gente buscaba a Dios. Estoy hablando hasta el año 1960. De ahí en adelante hubo una revolución, una pandemia, que se vinieron la época de los hippies, la época de los Beatles, la época de Led Zeppelin, la época de tantos artistas que vinieron a invadir con sus formas de estilo de vestuario, con su forma de música y tantas cosas que sucedieron. Producto de esto, muchos de nuestros hermanos nos sentamos en una iglesia y nos empezamos a sentir cómodos. Empezamos a asistir probablemente, nuestro corazón probablemente no estaba conectado con Dios de alguna forma, y la escritura tenía que cumplirse al pie de la letra, que en los últimos días iban a haber terremotos, guerras, rumores de guerras, entre ellas aparecen pandemias. Escuche, amada iglesia, la escritura nunca se ha equivocado, habla todavía de que viene algo más grande para la humanidad, pero muchos todavía, probablemente en medio de esta pandemia, ha entrado otro tipo de pandemia en nuestras vidas. Los hogares están siendo destruidos, en los matrimonios se ha escuchado que ha aumentado el 65% de los divorcios. La venta de licor ha aumentado al 190% en medio de esta pandemia. Dicen los psicólogos, dicen los family therapists, que están recibiendo muchos matrimonios a recibir consejería porque nunca habían estado juntos tanto tiempo, y producto de eso les está entrando el divorcio. ¿Se da cuenta cuántas pandemias están entrando producto de eso? Pero en medio de eso aparece esta escritura muy hermosa, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Podríamos decir, iglesia esforzada y valiente. Jehová está contigo, iglesia esforzada y valiente. Porque recuerde que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y se requiere valentía, amada iglesia, muchas veces para desafiar a una sociedad, para desafiar algunas leyes probablemente. Pero la escritura, ¿qué nos dice que debemos de hacer? Ahí se encontraba Gedeón en escondido, porque todo lo que ellos hacían, venía el enemigo, los madianitas, que venían que en camellos como una nube de langostas, y llegaban y se robaban todo lo que ellos tenían. Eran las vacas, eran los animales, eran las ovejas, era el cultivo, todo se lo llevaban y se iban. Al rato mandaban espía a los madianitas y decían: ya está creciendo el trigo, ya está creciendo la avena, ya están creciendo los elotitos, y el frijol está saliendo, la lenteja. Era en aquel entonces. Y dice la escritura que entonces volvían los madianitas otra vez. Llegaban como nubes y langostas y se robaban todo lo que había. Y ahí aparece este hombre llamado Gedeón, de la tribu de Manasés. Me llama la atención cómo Jehová lo llama: hombre esforzado y valiente. Pero fíjese qué curioso, que para empezar no era ni esforzado ni era valiente, porque donde él estaba haciendo el trigo era el lagar. El lagar era un lugar donde se hacía el vino, o sea, escondido se tenía que hacer el vino, era donde se machucaba, estaba rodeado de paredes. Donde se hacía el trigo era en el ará, era la parte de afuera, no en el lagar, era afuera. Sin embargo, él está tomando las precauciones, podemos decir. Y entonces está escondido, miedoso,
asegurándose que nadie lo observara, y mientras que nadie lo veía tenía que pegarle rápido a los manojos de trigo para que caera, observaba, se lo echaba al hombro y salía corriendo a la cueva. Ahí lo encuentra Jehová, el ángel de Jehová, y le dice lo que él va a hacer, no lo como él se ve, sino el producto terminado de Dios. Por eso cuando Dios lo ve a usted, a estos jóvenes, a estos niños, a usted, hermano y hermana, no le dice miedoso, no le dice no sirve para nada, no, lo ve como un hombre, como una mujer, como un producto terminado para que el nombre de Dios se glorifique en la vida suya. Ahí encontramos hombres como John MacArthur, que se paró frente al Estado, frente al gobernador, frente al alcalde, y le dijo: tú no me cierras a mí la iglesia, porque la iglesia y el Estado están separados. No debe decirle el Estado a la iglesia lo que debe de hacer, porque la iglesia no le dice al Estado lo que debe de hacer. Y se le dejaron ir encima un montón, pero él, como Gedeón, se paró en la brecha, luchó contra ellos y no le pudieron cerrar la iglesia, no porque es un hombre inteligente o porque tenga un montón de diferentes grados universitarios, sino porque él sabía que Jehová Dios estaba con él, y él sabía que si Jehová Dios estaba con él, él podía pelear contra los madianitas. Eso es lo que hace la gran diferencia, amada iglesia. Véase usted en esta mañana. Usted es un Gedeón. Porque usted pudo haber usado la excusa de quedarse en casa. Uy, la pandemia, Dios mío, Dios líbranos. No salgamos, mijos. Quedémonos todos encerrados. Ojalá la casa tuviera una cueva y nos metemos todos debajo de la cueva como racunos. Para que nadie nos encuentre ahí. Pero usted es un Gedeón. Una Gedeona, porque en medio de lo que está sucediendo usted ha decidido venir a la casa de Dios. En medio de lo que está pasando usted, su amor es más profundo que su propio miedo. Estoy hablando, no estoy diciendo que al terminar el servicio se quite la máscara y se dé un abrazo, no, vamos a respetar lo que existe, lo que estamos haciendo. Vamos a guardar nuestra distancia. Yo sé que es difícil. Las hermanas que les gusta darse un abrazo y un beso y despedida del aeropuerto. Está difícil la situación. Pero tenemos que adaptarnos a cómo estamos. Pero en medio de lo que está sucediendo, Jehová todavía nos ve a nosotros y nos dice: hombres y mujeres valientes. ¿Por qué? Esforzados. ¿Por qué? Porque hemos desafiado muchas cosas. Hemos aprendido que detrás de todo lo que está sucediendo hay un Dios todavía que por su gracia y misericordia ha abierto las puertas de esta iglesia para que el nombre de Dios siga siendo predicado a través de todos los medios y todos juntos podamos seguir en armonía, glorificando a un mismo Dios, en un mismo espíritu, porque sabemos que los tiempos que se aproximan están más peligrosos todavía. ¿Ha visto usted ese comercial que sale en la televisión, que de repente usted está viendo televisión y de repente se oye una huella? Dices: only a test. It bothers me to hear that. Porque usted está en lo más emocionante de la televisión y de repente... Pues muchos de nosotros estábamos tan contentos y alegres. Sí, nunca nos esperamos una situación como esa y de repente Dios en el cielo dijo: this is only a test. Como Dios diciendo: esto es solamente una prueba. Vamos a ver quién la resiste. Y entre medio de lo que está sucediendo y la prueba que está pasando, tenemos que reconocer algo. Esta mañana me metí para ver cuántas personas habían muerto aproximadamente debido al COVID. Han muerto solamente en Estados Unidos, 250,000 personas. En el Vietnam murieron cerca de 60,000 personas. Casi vamos por la 4 veces más. 4 veces más de lo que murió en el Vietnam
se han muerto solo en Estados Unidos. Y hemos sobrepasado los 10 millones de contagiados. Solo en California hay más de 1 millón, Texas más de 1 millón y Florida más de 1 millón. Solo ahí son 3 millones. So Dios está en el cielo diciendo, this is only a test. Está probando nuestra fe. Porque es bueno y tan hermoso que es alabar a Dios sin máscara cuando todo estaba bien hace unos meses atrás. Pero de marzo para acá parece que la vida nos dio una vuelta entera. Y Dios todavía sigue probando en medio de esto que está sucediendo. ¿Cómo estamos nosotros parados? ¿Qué es lo que en realidad estamos haciendo nosotros como iglesia? Por eso es que el Señor le recuerda y le dice a este hombre que estaba escondido, pero estaba trabajando. Y cuando Dios lo confronta y le habla y le dice lo que él ya es, aunque él no se ve, pero él le cree a Jehová y él acepta esa palabra. Y lo que responde frente a eso, le dice a Gedeón, al ángel de Jehová, pero ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿No ha hecho usted esa pregunta en su oración, amada iglesia? ¿Por qué estamos pasando esta situación? Y especialmente cuando un ser querido muere. Yo sé que usted ha tenido seres queridos que han muerto debido a este fenómeno. En mi familia se han muerto 4 primos hermanos que nos criamos juntos. La última fue mi prima la semana pasada, Ana Aguilar Hernández. Murió del COVID-19. 4 familias, una tía. Se han muerto debido a eso. He escuchado y he visto en el Facebook compañeros ministros que los conocíamos de años, de 20 años más. Han muerto también. Hermanos en la fe han muerto también. No crea que lo estoy espantando. No. El salmista nos recuerda y dice, acuérdame Jehová a conocer y entender los días que me has dado. Así es. En otras palabras, amada iglesia, usted no va a vivir ni un segundo más ni un segundo menos. Amén, así es. Usted va a vivir de acuerdo al plan de Dios. Si Dios le place extenderle la vida, se la va a extender. Si Dios le place cortarle la vida, se va a cortar la vida. Pero todo está escrito en el libro de Dios. En la mano de Dios está todo. Usted y yo tomamos todas las precauciones. Porque yo no quiero llegar al cielo y que me diga Dios, ¿y vos qué estás haciendo acá? Es que me descuidé. Bueno, entonces no te tocaba, pero te voy a mandar de vuelta. Te quedan unos cuantos añitos más. No queremos llegar así a la eternidad. Que nos pregunten, ¿vos qué estás haciendo acá? Queremos que diga, Señor, buen día. Hiciste todo lo que tenías que hacer. Tal vez hubieras dicho más, pero hiciste al menos lo que se te encomendó. Entra al gozo de tu Señor. Y esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos, vivimos, soñamos, anhelamos un día estar en la presencia de Dios. ¿Verdad que se llama la iglesia? Yo no sé usted, pero yo sí anhelo estar en la presencia de Dios. Y si fuera este día, esta semana o cuando fuera, le he dicho, Señor, por favor ayúdame a que esté listo y preparado. Listo y preparado para encontrarte, como dice el canto. No sé lo que voy a hacer, no sé si voy a cantar, voy a danzar, no sé si voy a gritar, no sé qué es lo que voy a hacer. Cuando te vea, cuando conozca por primera vez a mi Salvador, cara a cara. Así que esta enfermedad no le asusta, no debe asustarle, hermana iglesia. Si dice que usted no se va a enfermar, usted no se va a enfermar, no se preocupe. Que así va a ser. Continúa siendo la escritura. Después que él le pregunta por qué nos ha sobrevenido esto, viene también junto a esa pregunta donde dice, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y por qué ahora nos ha desamparado? O sea, en medio de la tribulación que él estaba viviendo, Gedeón, también dice, yo he visto el poder de Dios. Yo he conocido el poder de Dios. Yo he escuchado el poder de Dios. Pero ¿por qué estoy viviendo en estos momentos bajo estas circunstancias? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta.
hemos visto sanidad en nosotros, hemos visto el mover de Dios, hemos visto el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Ojalá que usted lo haya vivido más de una ocasión en su vida. Como cuando el Espíritu de Dios se mueve y agarra nuestra vida, hay un deseo grande de servir, de meterse con Dios en ayuno y oración. Es algo increíble que Dios hace en la obra de uno. Y el vivir constantemente con ese deseo en la prueba que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Es que, hermano, esto no es un club social, la iglesia. Esto no es un club social. Aquí habita Dios. Y donde Dios habita, debe haber alabanza y adoración. Deben existir palabras de agradecimiento a Dios. Y que cuando esté cantando, cualquier canto que sea, debo de cantarlo con todos mis pulmones. No para que escuche mi voz bonita, porque no canto bien, pero porque eso me nace a mí hacer. ¿Sabe dónde empieza eso? En mi casa. Ahí empiezo yo. En la mañana me levanto y pongo lo primero que hago y pienso es una alabanza a mi Dios. Ahí me empiezo a conectar con Dios. Luego leo la escritura. Y ahí estoy tomando mi cafecito. Y gracias, Padre, qué hermosa escritura. Me estás llenando, me estás alimentando espiritualmente. Y termina la noche. Y como dice, sigo pensando en la gracia, en la misericordia. Veo la noticia y me meto en oración y le clamo y le pido a Dios: Padre, visítalo, protégenos. Y usted hace eso de lunes a sábado. El día domingo cuando usted viene a explotar de alabanza a Dios. Pero algunos podemos tomar la iglesia al revés. Decir: que el culto estuvo apagado. ¿Quién dijo que el culto es para levantarlo a usted? Esos cantos, los mismos de siempre. ¿Quién le dijo a usted si Dios recibió la alabanza y la adoración? Es lo más importante. El mensaje mismo. Un pastor un día predicó 15 veces sobre el amor de Dios. 15 mensajes. Un hermano se le acerca y le dice: pastor, usted lleva 15 mensajes hablando del amor de Dios. Y le contesta el pastor: ¿y ya aprendió usted a amar a Dios como debe de ser? Todavía no. Entonces hay que explicarle otros 15 para que comprenda bien y entienda bien lo que es amar. Por eso hablo, amada iglesia, y usted me escucha, de que es necesario mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es necesario hacerlo. Gedeón se encontraba bajo esas circunstancias. Dice: si Jehová es Jehová grande y poderoso, ¿por qué nos abandonó? ¿Por qué nos desamparó? ¿Por qué no está con nosotros? Y lo que el ángel le responde a este hombre es y le dice que Jehová siempre ha estado con ellos, pero le dice: yo te voy a enviar para que tú derrotes a esa pandemia que se viene acercando hacia ti. Esta pandemia va a durar, hermano, pero no se va a durar toda la vida. Ojalá y no. Por ahí andan diciendo que ya la inyección, usted escuchó las noticias, escuche bien, que va usted a querer entrar a un game de los San Francisco Giants, por ejemplo. Tiene que inyectarse y probar que ya se inyectó para que lo dejen entrar. ¿Quiere usted entrar a ver a los Warriors, por ejemplo? Tiene que inyectarse usted y tiene que presentar su certificado que ya se inyectó para que lo dejen entrar. ¿Sí me entiende a dónde estoy llegando con esto? Algunos dicen que eso es la marca de la bestia. Ustedes no creen esas cosas, hermano. Y el internet dice cada cosa que a veces la gente cree más eso que el mensaje de la palabra de Dios. Que no le pongan, dijo otro día un hermano: ay, hermano, no me ponga esa cosa en la cabeza porque me matan las neuronas. Eso que le revisan a usted la temperatura, ¿de dónde sacaron eso? Facebook lo dice. O sea, si Facebook lo dice, hay que rendirle culto a Facebook. Mire, le creen más a Facebook que la palabra de Dios. Usted no cree esas cosas, hermano. La única forma que usted quema neuronas es cuando usted lee. Es la única forma que usted quema neuronas. Si usted lee, las neuronas viejas se queman y le nacen nuevas. Pero si nunca lee, esas neuronas viejas están ahí todavía.
Por eso dices que nada se me queda, nada se me queda. Lea la palabra de Dios. Sí, Señor. Si usted lee la palabra de Dios, esas neuronas adentro, está comprobado, se queman y nacen nuevas. Por eso usted puede memorizar pasajes enteros de la palabra de Dios. Usted puede memorizarse tantas cosas, porque entre más lee, más se mueve, más nueva le da Jehová Dios a su vida y mejor memoria puede tener usted. Y Dios le dice a este hombre: mira, vamos a hacer algo. Tú vas a derrotar a esos madianitas. Yo te voy a levantar a ti, le dice, y tú los vas a derrotar. En otras palabras, si lo pudiéramos poner en contexto del día de hoy, le va a decir: mira, tú vas a derrotar cualquier rebelión, tú vas a derrotar cualquier miedo, tú vas a derrotar cualquier frialdad espiritual que llegue a tu vida, tú vas a derrotar todas aquellas cosas que vienen a destruir tu vida, todo chisme, toda calumnia, toda epidemia que llegue de eso a tu vida, lo vas a aprender a derrotar. ¿Por qué? Porque yo, le dice Jehová, voy a estar contigo. La pregunta de Gedeón es: ¿y cómo lo voy a hacer? Si el ejército de afuera son 300,000, no 3,000, no 30,000, es grande el ejército. Sí, le dice, podrán ser 300,000, pero yo te voy a poner solamente que se van a levantar dentro de ellos 32,000 madianitas van a venir contra ti. Escuche bien, 32,000. ¿Y cuántos voy a tener yo? Mira, convoca a todo el pueblo. Esto te lo estoy summarize. Capítulo 6, 7 y 8. Va Gedeón y habla con el pueblo. ¿Quién quiere venir a la iglesia? ¿Será que vamos o no vamos? Es que el mensaje aquí desde la casa está rico, hombre. La comida ligera es más sabrosa. No llena, pero al menos me entretiene. ¿Quiénes quieren ir a la iglesia? Todos empezaron. Uno que otro empezó: ok, voy a ir yo, pues, ok, voy a ir yo. Mira, poco a poco empezaron a llegar. De repente se hizo un gran ejército. Y Dios le dice, mire, le dice, cuando voltea a ver, Gedeón dice: wow, look at this people. Mira toda esta gente. Entonces sí me voy a la pelea. Y dice Dios: no, mijo, tienes muchos. Pregúntales, todos los que tengan miedo, que se regresen a su casa. Dice la escritura que la mitad se regresó. Entonces las cosas como que no se ven muy bien. Y luego le dice: ok, se me hace, le dice Dios, que todavía tienes muchos. Te voy a dar otra cosa. Diles que vayan al río, que tomen agua. Tú ves a los que tomen agua y se tiren ahí. Pero va a haber unos que van a agarrar el agua con la mano y van a estar observando al enemigo. A eso se escoge. Y dice que resulta que se fueron un montón, vieron agua. Hasta de panza se tiraron todos. Pero hubo un grupo que nada más agarraba agua así y observaba. Estaba tomando agua y observaba. A eso se escoge. ¿Y cuánto fue el final que quedaron con Gedeón? 300. Y Dios le dice: ok, ahora sí. Entonces Gedeón dice: 32,000 contra 300 significa que cada hombre mío tiene que matar 3,000. Es como que le digan a uno de estos jóvenes: a ver, pelee usted con Arnold Schwarzenegger, a ver cómo le va. Y diría: pues ni en broma le pongo enfrente. Solo al verlo asusta. Ojalá que no me esté escuchando. Solo al verlo asusta. Esa es la historia. Voy terminando, Miles. Y dice la escritura que ya cuando tenía los 300 hombres, Dios le dice: mira, es que tú estás con la mentalidad que tienes que combatir con armas pesadas, que vas a combatir a puro puño, o que vas a andar con muchos arcos. No, le dijo, así no se gana una batalla. Una batalla se gana
cuando aprendes a escuchar la voz de Dios. Una batalla se gana cuando te metes con Dios. Una batalla se gana cuando yo digo no puedo hacerlo, pero si tú me equipas, si tú me das lo necesario, yo puedo derrotar a quien sea, porque no es mi inteligencia, no es mi fuerza, sino es el Espíritu de Jehová que viene y desciende y nos da gracia y armonía y nos llena con su amor y nos provee las cosas que necesitamos. Bueno, dijo Gedeón, pues te voy a creer, le dijo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos tenido experiencias con Dios. Yo no sé cómo llegó usted aquí a este país, pero yo me vine a la bestia y crucé ilegalmente por Mexicali. Me brinqué el cerro y llegué hasta aquí. Y muchas veces me hice la pregunta, ahora ya que conozco al Señor, ¿por qué no me morí en el camino? Yo vi gente que se cayó del tren. Yo estaba en la parte de arriba y usaba mi cinto y me amarraba yo ahí para no caerme del tren. Y ahí dormía yo en la parte de arriba acostado, porque no podía ir uno parado porque pasaba debajo de los túneles. Yo nunca sabía que ahora se iba a entrar un túnel del tren, y yo escuché más de una ocasión y en el tren donde yo venía varios se mataron así. Estaban parados y el tren entraba al túnel y ya sabrá lo que pasaba. Yo vi muchas cosas. Y Dios preservó la vida. ¿Por qué me la preservó? Yo no vi el futuro, pero ya Dios lo había visto. Yo venía con un corazón rebelde, pero Dios aquí lo transformó. Yo venía con un pensamiento diferente, pero Dios ya tenía algo diferente y preparado. ¿Por qué? Porque no era los $5 que yo traje cuando vine a este país, sino los planes que Dios tenía para mi vida. De igual forma con su vida. Si Dios le permitió llegar como usted llegó a este país, no importa cómo haya sido, lo importante es que usted reconozca que Dios tiene y sigue teniendo un plan para su vida. No importa que en algunas ocasiones el idioma sea un problema, o la apariencia sea un problema. A Dios no le interesa ni el idioma ni la apariencia, sino lo que a Él le interesa es un hombre, una mujer temerosa de Jehová, que sabe escuchar su voz y que dice: aquí estoy, heme a mí, envíame a mí, a donde puede, yo haré tu voluntad. Ahí es donde Dios se mueve. Y Gedeón, con esos 300 hombres, le dijo: tienes suficientes. Y dice la escritura, con 300, con jarras, con panderos, no disparó ni una bala, derrotó a 32,000 soldados, solamente escuchando y haciendo la voluntad de Dios. Porque así es como funciona el reino de Dios, amada iglesia. Cuando usted y yo, me hago un lado yo, a un lado mis expectativas muchas veces, a un lado mis sueños, y le digo al Señor: revísteme tú de tus sueños, dame tus expectativas, dame lo que tengas que darme, porque lo que yo tengo, tal vez no puedo hacer mucho, pero si tú me das lo que tienes tú en tus planes y propósitos, no importa que haya 32,000 aplicaciones enfrente de mí, tú abrirás la puerta. No importa que haya 32,000 aplicaciones en la universidad, tú llenarás los requisitos. No importa que haya 32,000 personas detrás de mí, si Jehová está conmigo, Él me dará gracia para obtener lo que está en el plan divino de Dios. So I speak to you, young people. We are going through one of the most difficult times in history. You are going to live and share this with other generations. But remember this: God spared your life because He has a purpose for you. That's the reason why.
As long as you stay humble before the Lord, as long as you obey His commandments, and as long as you seek His face and kneel down before Him, He will open the doors for you, and He will show you how great is our God. Y esto es lo que esperamos de una generación, de nuestras generaciones que se levanten y puedan levantar la bandera hacia adelante y seguir. Póngase de pie, amada iglesia. ¿Cuál es la historia final de este capítulo de la vida de Gedeón? Gedeón logró derrotar a todo este ejército. Dios nos dará la victoria, amada iglesia. La pandemia está dura, pero Dios quiere hombres y mujeres como ustedes, Gedeones y Gedeonas, que se atreven a creerle a Dios. Inclinen su rostro ahí donde está. Padre, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. No nos has dejado todavía, ni nos has desamparado, Señor. Y creemos que tú tienes planes todavía para nosotros. Gracias por estos momentos, por estos tiempos, Señor. Que aunque algunas ocasiones pareciera que no estás cerca, pero tú estás tan cerca como el aire que respiramos. Que Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, porque Dios